Bueno, el día de ayer, hermanos, estábamos comentando acerca de esas, decíamos, de esas contiendas y disputas por el cuerpo de Cristo, tomando como base Judas 1:9, donde hay un, un siervo de Dios, o sea, un ángel, un servidor de Dios, dice que contendía, que disputaba con el maligno por el cuerpo de Moisés. Y tomamos a Moisés nosotros como una figura, solamente como una representación de lo que es Cristo y su cuerpo. Su cuerpo, hermanos, eh, es la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes lo recordarán, eso lo dice la palabra. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo también es Cristo. No es que Cristo sea la cabeza y el cuerpo es la iglesia. No, se habla y se dice, hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo, porque Cristo es en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros creciendo, formándose nuestro Señor, al punto que se habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es que directamente Cristo no sea el cuerpo y el cuerpo sea solamente la iglesia, como iglesia somos el cuerpo de Cristo. O sea, entonces Cristo es la cabeza, pero Cristo también es el cuerpo. Y ahí nos metemos en otro aspecto de lo que es de lo que es llamado como el estudio de la eclesiología, donde tenemos que analizar y estudiar a la iglesia como cuerpo de Cristo, hermanos. Porque yo hace algunos días les comentaba cómo la iglesia puede ser estudiada de diferentes formas y cómo es que el Señor se refiere a su iglesia. Uno de esas formas como Él se refiere a su iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya lo hemos comentado, también hay veces que dice la novia de Cristo, hay veces que en el Apocalipsis también dice el Espíritu y la esposa, por ejemplo, el templo del Espíritu Santo. Allá en los Salmos, como se nos dice que somos ovejas. Esa es otra manifestación o otra forma de ver al cuerpo de Cristo como ovejas de su prado. Qué precioso. El libro de Ezequiel, por ejemplo, 37, habla de que ese cuerpo de Cristo, esos miembros del cuerpo de Cristo llegaron a ser un gran ejército después de que entró Espíritu en ellos. Paloma mía, hermana mía, amada mía, tantas cosas como el Señor se refiere a su iglesia y eso se estudia, entre otras cosas, en la eclesiología o en el estudio de la iglesia. Pero bien, entonces, para continuar en esto que estábamos hablando, el día de ayer se hacía mención acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo y decíamos que hay cosas que contienden, hermanos, por el cuerpo, por el cuerpo. O sea, son aspectos que de verdad están batallando, están disputando por querer tomar, yo diría, posesión de ese cuerpo, en alguna forma o en otra. Y posesión no lo digo en forma de el aspecto de la liberación de demonios de alguien, por ejemplo, sino
Me refiero a que en alguna forma quieren tomar, digamos, preponderancia en ese cuerpo. En alguna u otra forma realmente quieren tomar la vida de la iglesia, que es Cristo, el propósito de la iglesia, la santidad de la iglesia, la consagración de la iglesia, y realmente creo yo separar a ese cuerpo sobre todas las cosas de su cabeza, que es Cristo. Por eso recuerden allá en el libro del Apocalipsis, en los últimos capítulos, se habla de que, por ejemplo, la bestia dice que decapitaba a ese cuerpo de Cristo. O sea, es un intento de separar el cuerpo de la cabeza. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿no? Y todo eso, ahí se revela el propósito de este mundo, el propósito del maligno, el propósito aún de nuestro malvado corazón, que es lo primordial, que ese cuerpo sea tomado y sea separado de su cabeza, que es Cristo. Pero yo creo que cada uno de nosotros quiere estar sujeto, quiere estar cada vez más unido en una mejor forma, en una mejor manera a su cabeza, que a nuestra cabeza, que es el Señor, que es Cristo. Entonces hay varias contiendas, hay varias disputas, cosas que presentan esa disputa, esa contienda con tal como les digo, tomar ese cuerpo, porque el maligno quería tomar el cuerpo de Moisés. Y así de esta forma, entonces también el mundo, el maligno, la naturaleza caída, la propia naturaleza caída de una, quiere tomar las riendas, digamos, de ese cuerpo, que es la iglesia, que es el propio cuerpo de Cristo. Y allí es donde siervos de Dios, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vamos a ver que esos siervos contendieron, disputaron, con tal de que ese cuerpo, vamos a decirlo así, en todo momento siguiera un estilo de vida espiritual sujeto a su cabeza y consagrado únicamente a su cabeza. Y ellos contendieron ardientemente por la iglesia, contendieron ardientemente por la fe, contendieron ardientemente por la obra del Señor. Y así ustedes y yo, hermanos, en el momento que el Señor nos ha llamado y los llame tal vez a ustedes también a servirle a Él en cualquier área, generalmente va a ser algo relacionado con la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que hay un aspecto del ministerio de Cristo que Él comparte con nosotros, que es precisamente eso, presentar también, digamos, defensivamente, porque ese ángel le decía que Jehová te reprenda. Entonces, él reconocía bien que deberíamos de encomendarlo todo al Señor y de esa forma pelear la buena batalla de la fe, presentando también delante del Señor esa disputa y esa contienda. Y Pablo hablaba, por ejemplo, también, con esto terminamos el día de ayer, que él sentía una gran lucha. Observen, sostenía una gran lucha por toda la iglesia de aquel siglo primero y la iglesia, hemos dicho también que dice ahora aquí, todos los que nunca han visto mi rostro. Y estamos hablando de que ahí esa expresión también estamos tomando a Pablo como una figura, pero el que está
en realidad es nuestro Señor Jesucristo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. Entonces ahora hay una lucha, hay una contienda, porque la iglesia pueda conocer más el rostro de su Señor. Y hermanos, tenemos mucha necesidad de continuar conociendo el rostro del Señor. De tal forma entonces que yo quisiera hablarles un poco en estos minutos que nos quedan, algunas cosas respecto al rostro, algunas cosas respecto al rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo del rostro, lo que quiero dar a entender es todo lo relacionado con la revelación suya para con nosotros como iglesia, todo lo relacionado con la revelación de sus planes, lo relacionado con la revelación de sus propósitos, la revelación de sus atributos, la revelación de su persona, poderle conocer en verdad cara a cara. Y el asunto del rostro del Señor, de la revelación del Señor, es tan amplio, tan ancho, tan profundo, que podemos decir, sí, Señor, yo necesito conocer más tu rostro, porque hay tanto, tanto que me hace falta conocerla. Ahora, hablando acerca del rostro, miren Lucas capítulo 9, verso 28 y 29, dice la palabra que en cierta ocasión el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, nuestro Señor los toma porque el Señor quería entrar en comunión con su Padre. Pedro, Juan y Jacobo en esta ocasión no iban ellos a orar, no iban ellos a hacer algo al monte. Ahí el que hace y el que iba a orar era nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Entonces, hermanos, Cristo ora. Cristo es el que busca al Padre en espíritu y en verdad. Y Cristo es el que, esa palabra dice que los toma y los lleva, los invita a esa comunión. Y así es con nosotros, hermanos, así es con la iglesia. Él nos invita, Él nos ha hecho participantes de esa relación entre el Padre y el Hijo. Él nos ha hecho participantes. Y este es el episodio de la transfiguración. Y yo quiero que vean el verso 29 porque aquí acontece algo interesante. Y dice el verso 29, y entre tanto que Jesucristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Póngale atención a la palabra rostro, por favor. Y entre tanto que él oraba, que esa comunión entre el Hijo y el Padre se estaba, se estaba manifestando, observen lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La apariencia de su rostro se hizo otra. De tal forma entonces que es el mismo Señor Jesucristo, pero con diferentes apariencias en su rostro. Y el día en los devocionales venideros les iré mencionando, iremos haciendo mención de los diferentes aspectos o las diferentes apariencias de su rostro,
porque es el mismo Señor, pero con algunas apariencias diferentes de su rostro, diferentes aspectos que tenemos que seguir conociendo, hermanos. Pero miren cómo en esa comunión entre el Padre y el Hijo, su rostro cambió. Entonces lo que nosotros, por eso Pablo, por eso el sentir era ese, los que nunca han visto mi rostro. Yo te preguntaría, y me haría también yo la pregunta en esta mañana, ¿cuántas apariencias de su rostro hemos visto? ¿Cuántas apariencias de su rostro conocemos? Oh, hermanos, pero yo sí les puedo decir algo, yo sí quiero conocer esas apariencias de su rostro. Yo sí anhelo, hermanos, con su ayuda, con su gracia, poder conocer esos diversos aspectos de su rostro. Yo sí anhelo, hermanos, y yo creo que ustedes también, seguir conociendo esas apariencias. Yo sí anhelo que el Señor me invite, me tome, nos suba al monte, a esa comunión que Él tiene con su Padre, y con base en esa comunión, Él nos invita, nos permite entrar en aspectos de revelación. Aquí es donde se toma lugar la revelación. La revelación. Son aspectos de revelación estos. La apariencia de su rostro se hizo otra, y ellos ahí siendo espectadores, viendo todo eso, que el Señor les permitió esto, eso es a lo que llamamos revelación. Se empezaron a revelar diferentes aspectos o apariencias de su rostro. Por eso allá en Primera de Corintios Pablo hablaba y dice que lo primero que aprovecha la iglesia es la revelación, y luego la ciencia, y luego la profecía, y luego la doctrina. Así es que estos hombres ministraban. Por eso estos hombres, hermanos, bajaban del monte, así como ayer el hermano Luis lo mencionaba en el tiempo de la alabanza y la adoración. Bajaban del monte, hermanos, y bajaban con revelación. Bajaban ellos mismos con un rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque habían estado ellos expuestos a la revelación del rostro del Señor. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Él quiere tomar a la iglesia. Hermanos, Él quiere subir a la iglesia al monte de la revelación. Este es uno de los montes, y este monte le podemos llamar nosotros el monte de la revelación de su rostro. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es que Él nos invita, que Él nos sube a que podamos contemplar, para que podamos apreciar, contemplar, ser testigos de la apariencia de su rostro. La apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra. Hermanos, que en este día le podamos decir al Señor: Señor, tómame. Si es tu voluntad, Señor, yo quiero subir al monte, a ese monte de la transfiguración, a ese monte, Señor, donde revelas tu rostro. Señor, yo no solamente quiero conocerte de oídas, Señor, yo quiero ser participante. Yo quiero que tú me tomes, súbeme, yo quiero ser un hijo tuyo, un siervo tuyo, un ministro tuyo.
que de verdad anda a la luz de tu rostro. Yo quiero ser un hijo tuyo que en verdad constantemente es testigo, es participante de la revelación de tu rostro, Señor. Y hermanos, también les tengo que comentar que hoy en día muy poca iglesia es realmente un remanente el que está siendo de verdad expuesto a la revelación del rostro del Señor. No le conocemos, hermanos. Hoy la iglesia, pues son las contiendas, hermanos, son las disputas diarias, pero la iglesia está siendo arrastrada, está dejándose llevar muchas veces consciente o inconscientemente por la corriente de este mundo, porque recuerden que el dragón arroja de su boca un río sobre la mujer para que la mujer sea arrastrada. A otros, como ya hemos visto, con la cola los quiere arrastrar y arrojar a lo terrenal. Y cuántas cosas no contienden contra nuestra vida espiritual, no con cuántas cosas de este mundo, cuántas cosas de los deseos de la carne, cuántas cosas, cuántas distracciones. Por eso, hermanos, no se distraigan. Y son tantos frentes en esta batalla que hoy día la iglesia no conoce, nunca ha visto. Decía ahí ese siervo, nunca han visto mi rostro, nunca han visto mi rostro. Pero la iglesia, hermanos, como iglesia sí necesitamos ver el rostro del Señor. Y hoy en día muy poca iglesia, muy poco creyente vive este Lucas 28 y 29. Y en ese sentido podemos decir sí y amén a lo que se expresa ahí en Colosenses. En verdad, nunca hemos visto el rostro. Nunca hemos visto el rostro, hermanos. Esto se trata de conocer al Señor. Hoy la iglesia, y entrando ya a aspectos más espirituales y más a detalle, hay cuántas veces, hermanos, la iglesia conoce muy bien el rostro de tal vez del ministerio, del hacer, de tocar, de cantar, de predicar. Uy, hermanos, hay iglesia que conoce perfectamente bien el rostro de sus líderes, saben cuándo nació el pastor, saben qué color de traje le gusta al pastor, saben qué zapatos le gusta, saben qué comida le gusta. No, es que al pastor le gusta esta comida y le gusta este restaurante, nació en esta fecha y lo consagraron en esta otra fecha y se casó en esta fecha y en esta fecha nació su primer hijo y su segundo hijo en esta fecha y recibió el llamado al ministerio en esta otra fecha y, y, y lo ordenaron en esta fecha y comenzó el ministerio en esta fecha y, y conocen perfectamente bien el rostro de su pastor. Y yo no estoy diciendo que no haya un aprecio por los líderes, pero el asunto es cuando hay una iglesia que conoce tan bien, así tan a cabalidad, el rostro de su pastor, el rostro del líder. Y hermano, hay veces que ni los libros de la Biblia se saben, pero la biografía de su pastor se la saben toda. Y yo insisto, no es que deshonremos a las autoridades, pero a mí sí me preocupa ver un pueblo que ni los libros de la Biblia se sabe a pesar de los años. Pero no, hombre,
conocen y conocen a la perfección al hombre, el rostro del hombre. Pero hermanos, esto no se trata de conocer el rostro del hombre. Esto se trata de que tú y yo podamos conocer las diferentes apariencias del rostro de nuestro Señor. Porque, hermanos, y esto sería lo último, y que ya no vamos a tener tiempo hoy, pero los dejo en mente, les voy a dejar este pensamiento en mente para que en la próxima ocasión que esté compartiendo vengan más o menos con una idea para ir avanzando en el tema de esta batalla que el pueblo no conoce el rostro. Y yo les quiero decir que hay algunas asuntos importantes respecto al rostro del Señor y hay propósitos. Ahora, el asunto sería preguntarnos, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué es necesario conocer el rostro? Y lo primero de todo es que uno de esos propósitos es que conforme tú y yo vamos conociendo más aspectos de la apariencia del rostro de Cristo, conforme toma lugar cada vez más esa revelación, yo te quiero decir que hay hay una transformación en el rostro de la iglesia, o sea, en la imagen de la iglesia. Hermanos, hay transformación y hay una manifestación también. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones aquí. Hay transformación en nuestras vidas, en nuestras vidas. Hay una transformación, hay una transformación que vamos a ir viendo, hay un desarrollo gradual y finalmente esa transformación es para que nosotros vayamos, que nuestro rostro vaya siendo transformado conforme al de la imagen de Cristo. Conforme vamos viendo más y más apariencias de su rostro, nuestro rostro, hermanos, es cada vez más transformado, nuestra vida es transformada, nuestra apariencia es transformada a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Y es una bendición, una bendición. Y eso vamos a estar hablando acerca de aquellos efectos, pero yo nada más quisiera dejarlos también con uno, que es aquí el 3. Aquí lo que tienen en la pantalla, me estoy brincando algunas cosas, pero solo para cerrar y vean ustedes cómo si se llega a una transformación en nuestro rostro. Y no hablo solamente del rostro natural, hablo de la vida, del carácter. Ayer se mencionaba cómo Moisés bajaba y el rostro le era transformado. Había un reflejo. Y hay un ejemplo por excelencia, hay más, pero hay un ejemplo que es el rostro de Esteban. Y en aquel momento, cuando estaba siendo el martirizado, recordarán a Esteban que lo asesinaron, lo mataron por causa de su fe. Yo nada más quiero que ustedes recuerden que la audiencia, el concilio, los religiosos de aquella época, dice que veían su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué es lo que reflejaría? ¿Qué es lo que ellos podían percibir en aquella vida llamada Esteban? Que ellos decían, vieron en él rostro como de un ángel, como de un ángel. ¿Qué apariencia tenía este hombre, este joven?
que aquí no lo pueden definir tal vez a cabalidad, pero dice, no, su rostro era como, al fijar los ojos en él, dice que su rostro era como el de un ángel. Así lo intentó describir la naturaleza humana, pero en realidad, hermanos, era el rostro de Cristo en él. Era ese ángel de Jehová, ese rostro. Entonces de eso se trata en buena medida, en gran manera, el asunto de que el Señor vaya revelando y nosotros viendo su rostro, es que somos transformados. Que los demás puedan ver en nosotros un rostro, una apariencia diferente. Perciban en nosotros la apariencia, la presencia de Cristo. Amén, hermanos. Pues en esta mañana llevémonos esta meditación para el resto del día. Yo qué rostro estoy reflejando. Yo qué apariencia estoy reflejando. ¿Qué es lo que se puede decir de mí, de mi vida, de mi andar? ¿Qué rostro estamos reflejando? El de nuestro carácter, el de nuestro mal carácter, el de nuestras faltas, mi rostro humano, mi rostro caído, terrenal. Eso es lo que estamos proyectando. Y todo eso solamente habla de una necesidad de ver más el rostro del Señor, que se vea en mi rostro la presencia, Cristo. Pero hoy en día la iglesia, ¿qué rostro tiene? El rostro del mundo, el rostro de lo terrenal, el rostro de sus deseos, sus pasiones, el rostro de su voluntad. Pero sí hay un remanente que ve su rostro y su rostro está siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen, hermano. Entonces que en esta mañana le podamos decirle, Señor, súbeme al monte. En este día, Señor, yo no quiero que este día pase sin que en una forma tan íntima y tan personal tú me subas a ese monte, Señor, para seguir siendo transformado, para, Señor, seguir viendo más apariencias de tu rostro y conforme a esa revelación que tú me permitas, mi rostro también va a ir siendo transformado de gloria en gloria. Que hoy en esta mañana, hermano, y a lo largo del día, de verdad busca un tiempo en el cual le pueda rogar al Señor y le diga, súbeme, Señor, súbeme, quiero conocerte, quiero entrar en esa comunión, quiero bajar de ese monte con revelación, quiero bajar de tu presencia con revelación y con una manifestación, Señor, para mi vida, si así tú lo permites y es tu voluntad. Amén, hermanos. Terminamos en esta mañana dando gracias al Señor y tomando un tiempo también de alabanza, de adoración. Y de esa forma presentémonos también delante de nuestro Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios.